Hola, ¿cómo estamos? Estoy, a ver, ¿cómo decirlo? Estoy deseando y pidiendo con mi corazón que el Señor me enseñe a orar, que nos enseñe a orar. La oración es el camino, es lo que mueve la mano de Dios, es lo que suelta el poder de Dios, lo que trae la provisión. O sea, si no oramos, no tenemos provisión. Fíjense esta historia de Jesús. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Primera cosa súper importante. Jesús se dejó llevar, como hombre se dejó llevar. No se resistió a la guía del Espíritu. No se resistió a la voz del Padre que lo guiaba a través y teniendo como vehículo al Espíritu. Es decir, Jesús fue llevado al Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto, un lugar al que obviamente ninguno de nosotros quisiera ir. No es un lugar cómodo, no es un lugar agradable, es un lugar donde hay una gran amplitud térmica, es un lugar donde no están las cosas que yo necesito al alcance de mi mano. No hay abrigo, no hay refugio, no hay sustento, hay peligro. Y él, sin embargo, Jesús, como hombre, se dejó llevar por el Espíritu aceptando la soberanía de Dios. Es decir, primera cosa, no es importante el lugar donde estoy, es importante quién me llevó al lugar donde estoy. Yo estoy en el trabajo que estoy porque Él es soberano y Él me llevó a ese trabajo. No es que yo luché, peleé, insistí, me capacité, sino que Él es el que me puso y me llevó a ese lugar. Yo estoy en la familia que estoy, en el país que estoy, etcétera, etcétera, porque Él es soberano. Y me encanta lo que dice Pedro, que los edificadores desecharon la piedra viva que es Jesús, pero para Dios la piedra viva que es Jesús es escogida y preciosa. Es decir, nosotros en Cristo somos escogidos y preciosos para edificar una casa, que es la casa, o sea, somos la columna, somos el material que en Cristo que Dios va a usar para edificar la casa, para edificar el cuerpo de Cristo en esta tierra, en este lugar donde nosotros estamos. Porque Él tiene una obra y esa obra es la casa, es su casa. Y en esa casa nosotros somos como piedras vivas si es que estamos en Cristo, y en Cristo nosotros vivimos, habitamos y lo disfrutamos. Entonces la primera cosa que quiero decirte es que tenés que dejar que el Espíritu te lleve al lugar que Él te quiere llevar. Tenemos que abandonar la guía del alma, el huir de las situaciones, como lo hizo Elías, cuando Jezabel vino con una voz que le decía que iba a hacer lo que él había hecho con los profetas, con los 400 profetas que Elías había matado a espada. Es decir,
había una voz de Dios que lo había guiado a un lugar y ya le había dado la victoria, pero hubo una voz de una mujer que lo hizo huir del lugar donde Dios lo había puesto. De tal manera que Elías tuvo deseos de morir. El deseo de morir está cuando somos llevados por nuestra propia alma a un lugar donde no hay provisión. Acá hay algo súper importante que entender. Si Él me lleva, no importa cómo sea el lugar, en el lugar no es que tiene mi provisión es del cielo. A ver, mi provisión es celestial. De hecho, Jesús, cuando leemos el relato de Mateo 4, termina recibiendo provisión, porque dice que los ángeles bajaron o descendieron, dice así, para decirlo más literalmente, acá está. El diablo entonces les dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. Porque no importa el lugar en donde estoy, lo que importa es que sea Dios el que me haya llevado a ese lugar. Porque si Dios me llevó a ese lugar, Él me proveerá en ese lugar de todo lo que yo necesito. Entonces Jesús está en el desierto. Otra cosa importante, hay cosas que tenemos que aceptar su soberanía, dejarnos llevar y saber que el Padre es bueno y que aunque el lugar a donde vayamos no esté de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras expectativas, a nuestra manera de ver las cosas, sepamos con total claridad y seguridad que Él es el que nos está llevando. Creo que todos pasamos un desierto, o quizás hoy estás habitando un desierto. ¿Qué es lo que te falta? Entender, saber que en ese desierto Dios es tu provisión. ¿Y cómo yo consigo esa provisión? ¿Cómo, como decía David en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Es decir, mis angustiadores, cuando yo reconozco que la provisión es del cielo y viene a través de la oración, lo que yo estoy determinando, lo que yo estoy viendo es una mesa preparada por Él, lista para que yo coma de los manjares del cielo. Hay otra cosa que me gustaría poner mucho énfasis, el alimento para cada naturaleza está en su fuente. Es decir, todo lo que necesita un pez está en el agua, en el mar, o en su fuente. Todo lo que necesita. Si permanece en su fuente y no busca comida, es como pensar que un pez puede salir de su fuente y buscar comida en otro lado. Todo lo que necesito está en Dios, que es mi fuente. Hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Nuestra imagen y semejanza. Es decir, nuestra fuente es Dios. Es decir, todo lo que yo necesito está en Él. Yo no busco comida fuera de Él. Fíjate, cada vez que nosotros tenemos una necesidad, por ejemplo, Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto y tuvo hambre.
Y cuando hay una necesidad, siempre hay una voz que te propone una manera de resolver esa necesidad. Esa es la primera voz que surge. Esa voz es la voz del alma, que te dice que conviertas o que transformes lo que ves, que es el mundo natural, en lo que vos necesitas. O sea, lo que veo es aquello que necesito. Le doy carácter de necesario. Pero la provisión de Jesús no estaba en lo que él veía, estaba en lo que él creía, en la fe que él había recibido por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso dice Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que digas esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es llevado al desierto. Cuando es llevado al desierto es porque él sabe, se deja llevar. ¿Por qué? Porque sabe que si Dios lo lleva, Dios es el que provee. Si yo me mando solo, Dios no provee, pero si yo me dejo llevar por él al lugar que él me va a enviar, entonces él provee todo lo que yo necesito para salir en victoria de aquel lugar. Él ya, es decir, él me envió y ya tiene la victoria. Yo ya tengo la victoria. ¿Y cómo consigo plasmar esa victoria en ese lugar que no es favorable? Bueno, a través de la oración. Entonces, lo primero que va a surgir siempre es la voz de la necesidad, la voz de la carencia, la voz de la dificultad, la voz del temor. Así como cuando se hundía la barca y estaban los 12, los discípulos, los 12 en la barca, y Jesús había quedado orando, lo que surgió primero es esa voz de que es un fantasma el que está viniendo, de que se termina todo. Bueno, esa voz siempre está presente, es la primera que sale. Esa primera voz no la tenemos que escuchar, la tenemos que cancelar, la tenemos que ignorar, porque esa voz nos propone saciar nuestra necesidad fuera de nuestra fuente. ¡Wow! Esto es glorioso. Esa voz propone saciar tu necesidad fuera de nuestra fuente, y que cuando vos lográs, supongamos que Jesús hubiera hecho sí, ok, estoy de acuerdo con vos, porque eso sería ponerse de acuerdo con el enemigo, voy a convertir estas piedras en pan. Hubiera pasado un papelón y no hubiera pasado nada, o sería pan con sabor a piedra. Es decir, lo que yo puedo hacer fuera de mi fuente nunca puede saciar mi necesidad, porque mi comida es de acuerdo a la fuente. O sea, todo lo que yo necesito comer está en Dios. Todo lo que yo necesito tener para saciarme está en Él. Y el problema es, fíjate que Jesús oró y ayunó, 40 días y 40 noches, y estaba saciado. El tema es que no saciamos nuestro espíritu, por eso tomamos decisiones en base a la necesidad de nuestro cuerpo y no en base a la necesidad de nuestro espíritu. Nosotros somos seres espirituales y la vida verdadera
Nuestra vida verdadera no está en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu. Por lo tanto, si nosotros saciamos en Dios la necesidad, en el Padre, a través de la intimidad, a través de la oración, la necesidad que nuestro espíritu tiene de comer de la mesa que el Padre ha preparado, de estar en la casa que el Padre ha preparado, entonces nosotros vamos a tener paz, y más que paz, vamos a tener discernimiento para saber cuando la solución o la necesidad se nos propone ser saciada fuera de él, para poder rechazarla. Fíjate que el tentador vino cuando Jesús tuvo hambre, antes no. Y vino a cuestionar. ¿Qué vino a cuestionar? Vino a cuestionar el origen, pero principalmente la intimidad que él tenía, si eres hijo de Dios. O sea, si Dios es tu padre, de otra manera, estamos diciendo lo mismo. Si eres hijo de Dios, o lo que es lo mismo, si Dios es tu padre, es decir, si Dios es tu fuente, si Dios es tu origen, si Dios es tu herencia, si Dios es tu posesión y si Dios es tu posición. Lo que estaba cuestionando y lo que quería robarle era la intimidad que Jesús tenía con su Padre. Es decir, le quería robar la oración. Y cuando Jesús le responde con la intimidad, o sea, con la palabra que él oyó de la boca del Padre mientras ayunó durante 40 días y 40 noches. Él tenía fuerte su espíritu, por lo tanto tenía discernimiento. Acordate esto, es lo primero que te va a aparecer, es lo primero que nos aparece, la primera posibilidad es de lo que se ve, y de que una palabra que sale de mi boca, porque la escuché de la boca del enemigo, vaya a resolver el problema. Eso es plenamente incierto, mentiroso, y no va a resolver nada. Escuchá, nosotros, el alma puede tener de todo, pero siempre le falta algo. Le falta un viaje más, le falta salud en el cuerpo en tal área o en tal lugar, le falta más dinero, le falta más vínculos, siempre le falta algo. Por lo tanto, no puede saciar, o sea, no puede ser el motor de la búsqueda de saciar tu necesidad el alma, porque el alma nunca está bien parada, nunca está satisfecha, nunca está plena. Siempre hay algo que le falta, siempre hay algo que no tiene, siempre hay algo que lo desespera o que necesita tener urgentemente. Por eso el camino para saciar mi necesidad, sea el lugar que sea, en el que Dios me ha llevado, es la oración, la intimidad, que es lo que el enemigo le cuestionó. Lo que le estaba cuestionando era si eres hijo de Dios, es decir, si Dios es tu Padre. O sea, si verdaderamente tenés intimidad con tu Padre, quiero que me lo demuestres. La intimidad no se demuestra, es el Padre quien en público nos da recompensa. La recompensa para Jesús fue que los ángeles, que cuando el enemigo se fue, cuando el enemigo se retiró, el diablo lo dejó, vinieron los ángeles y le servían. Fue la recompensa, hay recompensa en el desierto que viene de parte del Padre. Ahora no recuerdo tu nombre,
pero esta palabra es para vos, la recompensa del cielo que viene del Padre en tu desierto. Finalmente el enemigo te dejará y los ángeles te servirán manjares del cielo. Y recibirás en la situación en la que estás algo de naturaleza espiritual, de origen en el espíritu. Por eso dice Pablo que todo lo que no proviene de fe es pecado, porque la fe está en la palabra del Padre, y en la palabra del Padre está la voz que nosotros, la palabra escrita está la voz del Padre para nosotros, la voz de la intimidad para nosotros. Es decir, lo que tenemos que determinar es cuál es nuestra verdadera comida. Claro, sí, el cuerpo necesita un sándwich de mortadela, sí. Yo no te voy a cuestionar ni soy quien para estar manejando tus gustos culinarios. No estoy hablando de esto. Obviamente hay personas que estudian que saben qué es lo que le hace bien a nuestro cuerpo. Pero básicamente lo que tenemos que tener es un espíritu fuerte para que nuestro cuerpo sea vivificado y nuestras decisiones en base no sean tomadas en base a nuestras necesidades, sino en base a la comida que el Padre nos da y la mesa en la cual Él nos hace sentar y la saciedad que tiene nuestro espíritu que gobierna nuestra vida. Es decir, ¿qué tengo que saciar? El espíritu. Y entonces el espíritu saciado vivificará el cuerpo y las decisiones que tomemos nos traerán provisión celestial, o sea, pan que tiene origen en el cielo. No pan que viene de lo que veo, sino que viene de lo que no veo, que proviene de fe. Viene pan para tu vida, maná celestial, provisión en el medio de este desierto. Y para cerrar, bueno, leo esto para que quede claro. El diablo entonces le dejó, y aquí vino la respuesta. Vinieron ángeles y le servían. En tu desierto hay provisión del cielo. Una mesa servida, preparada con manjares. Y Jesús, con esto quiero cerrar. Es decir, para poder resumir lo que Dios puso en mi corazón para compartir hoy con ustedes, es que la oración es el camino a nuestra provisión. ¿Y orar qué es? Es tener intimidad con el Padre. Orar es oír su voz. Orar lo que oigo, orar en la oración del Hijo. Orar lo que oigo, orar su voluntad, hacer de su deseo mi deseo. Y entonces eso trae nuestra provisión. Hay provisión celestial en el desierto. Dice que una vez Jesús, no es que nosotros nos gusta decir sintió, ¿no? Pero que una vez Jesús le fue necesario, es decir, claro, por eso le fue necesario, porque él estaba detrás de su comida, pasar por Samaria. Y entonces cuando él pasó por Samaria, llegaron a un lugar que era el pozo
que estaba de Jacob, un pozo de agua que estaba junto a la heredad que Jacob le dio a José. A eso representa: Jacob es el padre, José es el hijo. Jacob proveyó al hijo de lo que el hijo necesitaba, de un lugar donde sembrar y cosechar, y de la comida y del agua, de lo que él necesitaba. Entonces Jesús espera ahí, porque en la agenda celestial había una mujer que iba a llegar a buscar agua. Jesús habla con la mujer, va derribando cada idea que ella tenía que no le permitía reconocer en él que él era la gran señal del Padre que la amaba, y que a pesar de todo lo que ella, todos los errores y todos los pecados y todos los dolores que ella había tenido, en Jesús el Padre le estaba expresando el amor que él le tenía. Y dice que entonces llegan los discípulos que habían ido a buscar comida. Y Jesús les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es decir, en el alma ignoramos cuál es la comida que necesita nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que darle de comer primero y antes que a cualquier otra cosa a nuestro espíritu, que es el lugar que habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo. Es el lugar que me conecta, es el puerto de llegada de la provisión celestial. Entonces Jesús le dice: hay una comida que ustedes no saben, no conocen. Hay un restaurante, hay un proveedor que ustedes no conocen, hay una fuente que ustedes no tienen clara todavía. Entonces los discípulos se dijeron unos a otros, fíjate, ni siquiera se animaron a preguntarle a él: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo, y con esto vamos a ir cerrando: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es decir, su comida es hacer la mesa estaba servida con la voluntad del que lo envió. O sea, él estaba en ese lugar no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que lo envió. Y el hacer lo que la voluntad de aquel que lo envió era su comida. Es decir, Jesús tenía claro qué era lo que tenía que comer. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos en el cuerpo tienen que ver, en general, para hablarlo de manera general, con lo que comemos, con las emociones que comemos, con las palabras que comemos, con las voces que guardamos, pero obviamente también con la comida que ingerimos, ¿no? De hecho, más de una vez queremos satisfacer una necesidad emocional comiendo algo rico, comiendo algo, quizás tuviste algún trago amargo y querés algo dulce. Bueno, son sugestiones, no son cuestiones. O sea, no sabemos de verdad que no hay saciedad. ¿Y cómo sabes que no hay saciedad cierta en el cuerpo o la resolución de esa necesidad? Es muy fácil darse cuenta, y es porque así es como comienza una y otra. O sea, siempre necesitas más, nunca es suficiente. Es decir, no existe el punto de la saciedad.
Pero cuando vos determinás y entendés, se te revela cuál es la comida, vos vas a hacer un buscado, o sea, vos vas a conocer dónde está esa provisión, dónde está, o sea, qué supermercado, entre comillas, tengo que ir, a qué lugar tengo que... El cuerpo de la iglesia de Cristo es el lugar donde yo también recibo por estar en el cuerpo, por recibir la vida del cuerpo, la que circula en el cuerpo, recibo la voluntad porque estoy donde está la cabeza, donde está Cristo, que es la cabeza, el cual fue sentado en los lugares celestiales y el Padre puso todo bajo sus pies. Entonces tengo que tener clara cuál es mi comida. Y todos los días, por eso dice el pan nuestro de cada día dámelo hoy. ¿Para qué? Para ir detrás de mi verdadera comida. No pierdas más tiempo. No te estoy invitando a que ayunes 40 días y 40 noches. Te estoy invitando a que sepas dónde está tu verdadera comida. Porque si tu espíritu está saciado, tu alma también lo estará. Y las decisiones que tomes no estarán basadas en tus necesidades. ¿Cuántos corremos por nuestras necesidades todos los días? Sino basadas en lo que oigo del Padre, en la voluntad que el Padre me hace ver y me hace oír. Esa es mi comida, en la voluntad de aquel que me envió a ese lugar. ¿Qué es el desierto? El desierto es el mundo en el que vivimos. Parece lleno de cosas, pero ninguna de las cosas que vemos nos puede saciar y darnos la plenitud que nos da hacer la voluntad de Dios. Orar es entonces recibir provisión, es el camino para recibir provisión en el desierto. Enséñanos a orar. Nos vemos este próximo sábado, 16:30, 4:30 p.m. También lo podés ver por el canal de YouTube, en La Plata, y a las 7 de la tarde, o 7 p.m. o 19 horas también, la segunda charla. A las 18 o 6 de la tarde p.m. tenemos los equipos, en la calle número 68, número 674, en La Plata. Nos vemos este sábado.